La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. En este 2016, pocas personas saben tanto de Guadalajara y sus habitantes como Juan José Doñán. Mire usted, por medio del lenguaje hablado y escrito, Juan José le ha seguido la huella a la ciudad desde hace, Juan José, un buen rato, ya ha llovido. El inicio de un año nuevo nos da la oportunidad de charlar con un agudo observador del quehacer cotidiano de los tapatíos. Juan José, gracias porque vienes, gracias por charlar con nosotros y con el auditorio. Y bueno, vamos comenzando. Buenos días. Buenos días, Marcos. Al contrario, el agradecido soy yo y me da mucho gusto verte bien, verte tan activo. Antes de entrar al aire comentábamos y coincidíamos en que, en tu caso se trata de un pionero, decano del periodismo radiofónico, aunque desde luego también has practicado muchísimas otras cosas, el periodismo escrito, has estado en la función pública de donde saliste sin escándalos, has escrito monografías sobre Guadalajara, así que entonces para mí es un gusto venir a platicar de algo, diríamos, pues que nos interesa a ambos y que yo estoy seguro que a la inmensa mayoría de quienes nos escuchan, igualmente, que es esta ciudad en la que nos ha tocado vivir. Yo soy de la ribera sur del lago de Chapala, pero digo, para mí siempre desde que yo llegué aquí a mediados de los años 70 y que escuchaba Inforjal y que te escuchaba ahí tu voz, después tuve el gusto de conocerte, de seguirte la pista, pues diríamos ahí vi lo que sería también una pasión compartida que es esta ciudad, pues que se comenzó a hacer hace mucho tiempo y que seguimos haciendo y en la cual tenemos motivos de entusiasmo y también de decepción y de desencanto. Fíjate que hay una cuestión, Juan José. A mí me da la impresión que Guadalajara nos soporta, nos sufre, como que ella tiene una misión, tiene un objetivo mucho más trascendente del que nosotros los habitantes de esta ciudad le hemos sabido dar. Bueno, yo creo que sí, Marcos, o sea que ha habido, por ejemplo, generaciones muy brillantes en el pasado reciente, en el pasado remoto, pues no es casualidad que la ciudad haya terminado convirtiéndose, si se quiere un poco, de manera un poquito exagerada, pero no por eso falsa, diríamos como la representante de la mexicanidad ante el mundo. Y si uno ve, es decir, hay una Guadalajara mítica, que sería esa que ha presentado el cine, el cancionero popular, el imaginario público, pero si también uno ve en su historia real, en su realidad constatable, nos encontramos, diríamos, unos figurones que ahora pues nos resulta difícil identificar, encontrarlos en el presente, de tal manera que esas grandísimas figuras en el campo laboral, en el campo empresarial, en el campo religioso, deportivo, social, político, deportivo, etcétera, etcétera, pues no los tenemos tan claros. Es decir, por ejemplo, ahora que dices esto de lo deportivo, hubo una época en la cual pues la selección mexicana eran como las Chivas reforzadas y 2, 3 ahí de la banca que de otro lado como para que fuera disimularlo en Nacional. Y si nosotros vemos ese caso con nuestra actualidad, bueno, pues pues nos da un poco de tristeza, de nostalgia y de melancolía de esas épocas de Guadalajara, a la que debemos volver a aspirar, sobre todo cuando iniciamos un nuevo año y que siempre es, diríamos, motivo de esperanza, de resurgimiento, de muchas cosas.
Mire usted, no es fácil, no es frecuente que tenga la oportunidad usted de charlar tan directamente con una persona como Juan José Doñán. Por eso yo le recuerdo que tenemos una línea directa a través de WhatsApp, que es la 33 18 80 76 41. Y los teléfonos ordinarios de cabina, que son el 3122 4200, el 3122 4266. Twitter, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Bueno, sigo con el tema. Juan José, cuando tú hablas de esa época hasta cierto punto romántica y casi que decíamos que vivíamos o éramos el ombligo del mundo, te voy a recordar una inscripción que hay en el costado oriente de lo que fue en aquel entonces la Casa de la Cultura, que luego fue la biblioteca del Estado y que fue la sede del sistema de radio y televisión, del gobierno del Estado, en fin. En ese muro hay una inscripción que su autoría es del presidente López Mateos, y entre otras cosas dijo: Guadalajara, el espejo de la patria. Así es. ¿Qué te dice eso? Bueno, efectivamente él vino en el año 1950, a principios de 1959, a finales del gobierno de don Agustín Yáñez, un gobierno que con el paso del tiempo se fue revalorando hasta quedar también como un modelo en muchos sentidos. Es decir, por ejemplo, la Casa de la Cultura Jalisciense fue la primera Casa de la Cultura que se hizo en América Latina, de ese tamaño. Es decir, y en los Estados Unidos pues no había tampoco. Es decir, o sea que se trató de un proyecto pionero, de un gesto en el cual, diríamos, se trataba de reconocer por una parte del lado del Estado con mayúscula y también con minúscula, ese quehacer en el cual los tapatíos y los jaliscienses por extensión habían sido muy aptos. Es decir, el más grande pintor mexicano de todos los tiempos, José Clemente Orozco. El más grande narrador de todos los tiempos, un tal Juan Rulfo. La autora de la canción más grabada en la historia del fonógrafo, una tal Consuelito Velázquez. Entonces, diríamos, y ahí se podía seguir con todo eso, ¿no? Y entonces, efectivamente, esa inscripción, que es un discurso, parte de un discurso de López Mateos, donde decía que reconocía lo que la cultura mexicana le debía a Jalisco y a su capital. Bueno, lo cual es verdad, pero vamos a decir, yo creo que para nosotros, para las generaciones que siguieron o que hemos seguido, pues eso no basta. Necesitamos un poco como cuando alguien recibe un patrimonio, no dilapidarlo, sino enriquecerlo, ampliarlo y ser dignos sucesores de esas figuras de las cuales nos enorgullecemos. Y pues tampoco creérnosla. Es decir, a ver, está muy bien esta cosa que se hizo en el pasado. Es decir, una institución, vamos a decir, del tamaño, de las dimensiones, no solamente físicas, sino humanas, como el hospital, ahora Hospital Civil, antiguo Hospital de Belén, hecho por un hombre que fue obispo de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que es tal vez el más grande benemérito que ha habido en la historia de esta parte del mundo. Instituciones que perduraron, como la Universidad de Guadalajara, con sus transformaciones, por supuesto. Instituciones que luego tomó el Estado, como el caso ya del obispo Cabañas, sucesor de alcalde, que es la Casa de la Misericordia. Hubo una cosa tan bonita cuando se inauguró el ferrocarril México, Guadalajara, México. Vinieron algunos invitados especiales, entre ellos el gran poeta Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera dijo una cosa tan bonita sobre el Cabañas como la siguiente. Decía: qué ricos son los pobres de Guadalajara. Es decir, que las personas que por las cuestiones, diríamos, de la mala suerte y demás, se habían quedado huérfanos, o personas mayores que se habían quedado en el desamparo, porque era asilo y también era orfanato, el Cabañas. Es decir,
que en lugar de estar, vamos a decir, en una suerte de nave industrial, estaban en un palacio, que era es decir, que no tenía parangón, lo cual es verdad. Es decir, que finalmente las fuerzas vivas de ese momento tuvieron una respuesta inteligente y generosa con la parte, diríamos, más vulnerable de la sociedad. Y se hizo algo, diríamos, de las dimensiones del Cabañas. Entonces, diríamos, ejemplos ahora sí que para circular por la derecha, no lo digo en el aspecto ideológico, sino para circular por la senda correcta, las tenemos en el pasado remoto y reciente. Sí, mira, platícale un poco sobre ese mismo, extiende un poco sobre la función educativa y ahora la función cultural del antiguo Hospicio Cabañas. Seguramente tú habrás tratado, yo lo he hecho, con personas que estuvieron en el hospicio, fíjate, bueno, no sé si todavía, bueno, conocí a una persona que vivió en el hospicio y nos hablaba del hospicio con sus 20 y tantos patios, con aquellos salones señoriales, pero sobre todo la enseñanza que recibían ahí. O sea, no nomás era alojamiento por alojamiento. Cuéntanos algo de eso, Juan José Doñán, bueno, después de una pausa. ¿Cómo no? Cuéntanos Marcos, eso, claro. Y yo le recuerdo que hay líneas directas a través de WhatsApp, que es la 3318 8076 41. 3122-4200, 3122-4266. Zona 3 Noticias, Arana Cervantes. Platique sus experiencias de Guadalajara. ¿Qué significa para usted esta ciudad? ¿Qué le dice? ¿Qué le aporta usted a la ciudad? ¿Y qué espera recibir o qué está recibiendo de la ciudad? Es un tema, es importante, es trascendente, porque no hay palabra más dulce al oído que el nombre de la tierra propia. Pausa. Juan José Doñán, si yo quisiera ponerle un título de que, oye, que cronista, relator, promotor cultural, gestor, mire, le cabe todo, pero hay una cuestión. Él es un enterado, una gente que quiere a su ciudad. Por eso yo invito a usted que participe en el programa y nos diga, repito, ¿qué siente usted por su ciudad? ¿Es la ciudad que usted quiere? Guadalajara es la ciudad que estamos haciendo y que es la que corresponde a nuestro ideal. Bueno, pero estábamos hablando, Juan José, del Hospicio Cabañas antiguo. Y te decía que hay personas todavía que viven feliz. Bueno, ella vivió ahí porque su mamá fue directora del instituto, del entonces Hospicio Cabañas. Bueno, dos cosas, dos aspectos, el aspecto educativo y el aspecto cultural. Juan José. Bueno, esa institución tan extraordinaria, vamos a decir, de pronto se dice que la Casa de la Misericordia, después llamado Hospicio Cabañas y posteriormente Instituto Cabañas, que hay que diferenciar el Instituto Cultural Cabañas porque eso es de los fines del gobierno de Flavio Romero de Velasco, cuando se le decide dar una vocación distinta al edificio y pues al Hospicio Cabañas, al Instituto Cabañas, se le decide llevar a un lugar que cumpliera funciones, diríamos, como de mayor confort. Bueno, y se funda aquí cerca de Plaza del Sol, cerca aquí de donde nos encontramos. El caso fue que en el caso de la Casa de la Misericordia surge porque Guadalajara padeció a fines del siglo XVIII una serie de malos años, es decir, de sequías, de pestes, y entonces diríamos la respuesta que da en este caso la iglesia, o mejor dicho, que encabeza la iglesia tapatía, el arzobispado, bueno, no, el obispado de Guadalajara todavía no es arzobispado, que encabezaba el padre Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, fue crear
diríamos, una institución que tuviera un edificio digno. Ahora, diríamos, ahora sí que se le pasó la mano, es dignísimo, es decir, se trajo al mejor arquitecto que existía en el reino, que era Manuel Tolsá. Y entonces, bueno, se hace de una manera muy, muy generosa, muy munificente, y pues se dice que para el año 1805 ya está habitado. Ahora bien, a partir de ese momento, pasaron efectivamente por ahí infinidad de generaciones. Hay por ahí un libro muy bonito de los primeros de don Agustín Yáñez que se llama Divina Floración, que se hizo con motivo en el año de 1925, si no recuerdo mal, con motivo del centenario de la muerte del padre Cabañas y sobre todo de su obra en Guadalajara, su obra social, llamémosle de esta manera. Y bueno, claro, de ahí, diríamos, surgieron personas socialmente muy útiles. Ahora esto que se habla del tejido social, es decir, esa fortaleza de Guadalajara, de sus valores, de un estilo de vida regional que se terminó convirtiendo en nacional en muchos sentidos, en buena medida es a partir, diríamos, de este tipo de instituciones, de este tipo de modelos, en el cual, pues, no era una prisión, es decir, no era un orfanato, era un hospicio en el cual a estas personas desamparadas, la sociedad y sobre todo los líderes sociales trataban de darles, diríamos, un trato, en primer lugar, humanamente digno, y en segundo lugar, hacerlos útiles para ellos mismos y para la sociedad. Y vamos a decir, se podría decir, labor cumplida en muchos sentidos. De tal suerte que cuando el hospicio pasa de la Iglesia al Estado en la época de las leyes de reforma, la institución se toma tal cual, incluso con la misma tripulación, sin ningún problema, es decir, con una suerte de reconocimiento. Es decir, no es casual que en una época en la cual se renombraron prácticamente todas las calles se haya mantenido, por ejemplo, la de alcalde. O en el caso del Cabañas, en ningún momento se le trató de regatear el nombre, de que quiten el nombre de Cabañas. El nombre de Cabañas se terminó convirtiendo en una suerte de marca, ahora de una marca internacional, dado que, si no recuerdo mal, en 1997 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así que entonces diríamos, pues, motivos para sentirnos orgullosos de ese tipo de instituciones, de ese tipo de gestos, pues ahí los tenemos, sobre todo si nosotros comparamos cómo hemos resuelto los problemas o cómo los hemos complicado, tal vez, en muchos casos por lo menos sí. En los tiempos recientes, pues podemos decir que pues no hemos acabado de estar a la altura de nuestros predecesores. Mira, hay un aspecto que es interesante del Hospicio Cabañas, es como el centro de una gran zona. Y por ejemplo te está diciendo Miguel Ángel López, dice, mira, yo tengo en Guadalajara 42 años. Pregúntale, Marcos, a Juan José lo siguiente, que nos hable un poco. Yo amo esta ciudad, pero bueno, él dice que por ser la más bella, en fin, parece Gutiérrez Nájera. Bueno, pero yo lo que digo es esto, que nos platique un poco sobre la Plaza de Toros, que estuvo frente al Hospicio Cabañas y que fue un ícono urbanístico de Guadalajara. Lamentablemente, de las cosas que se han perdido de nuestra ciudad, yo digo que las generaciones de los últimos tiempos, es decir, yo diría de los años 70 para acá, pues se comenzaron a tomar decisiones no muy acertadas con respecto a la ciudad, a su transformación, a su disque modernización, una modernización que es sospechosa cuando no pasa diríamos, por la racionalidad. Una modernización que se hace como una suerte de imitación estralógica, una ciudad hecha como para la ciudad, una ciudad en la cual, diríamos, de pronto las cosas del pasado, como esa Plaza de Toros, se ve como una suerte de estorbo,
cuando había sido un conjunto muy bonito que se había integrado con el Templo de San Juan de Dios. Que diríamos que es como el pie de cría de lo que va a ser el barrio más famoso en el México mítico. Es decir, es el barrio más repetido en el cancionero popular, por ejemplo. Junto con un espacio que ya tenía una vocación desde la época colonial, que va a ser el mercado, un mercado que fue rehecho. Es decir, cuando no existía el mercado, ya existía el mercado. Es decir, cuando no existía el espacio físico, ahí se hacían trueques, ahí se hacían intercambios, ahí era una zona, diríamos, de abasto. Y luego al mismo tiempo se hace el Cabañas y casi a las pocas décadas se construye la Plaza de Toros. Es decir, que de pronto buena parte de la vida de la ciudad estaba ahí. Y pues no dejó de ser lamentable que una edificación que no por su belleza, sino por su relevancia, por su significación para generaciones y generaciones de tapatíos y de visitantes, donde no solamente se lidiaron toros y estuvieron figurones de la fiesta brava, sino que también ahí iban y recalaban, por ejemplo, las famosas caravanas artísticas de conocida marca cervecera. Bueno, la decimos, las famosas, las caravanas Corona, sí, que trajeron figuras y que diríamos que era una parte como muy afectiva, es decir, los lugares no solamente son el espacio físico, los ladrillos y los adobes, es lo que la gente pone ahí, lo que queda ahí. Y entonces diríamos, pues de pronto las autoridades que tenían el poder pero no la razón, hicieron una suerte de tabula rasa y acabaron con algo para sustituirlo por algo que es una grenetina que no acaba de cuajar, que es la Plaza Tapatía. Fíjate, te voy a recordar un dato de una ciudad hermana de Guadalajara, Sevilla. La Plaza de Toros, la Maestranza de Sevilla, está en el mero casco urbano, a unos cuantos metros del río, de la Giralda, de la catedral, en fin. Yo creo que, como tú dices, no había razón para deshacernos de un ícono de esa naturaleza. ¿Cuáles fueron los motivos? Su tiempo y don Flavio Romero de Velasco lo responderán en su momento. Si me dejas decir algo rapidísimo, Marcos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de las intervenciones al patrimonio, y sobre todo cuando es una transformación radical, hay un problema, que los errores son irreversibles, que no se puede rehacer. Es decir, hay cosas que se pueden corregir en la vida, pero ese tipo de cosas no, de tal suerte que tiene que pensarse, y sobre todo vamos a decir que la autoridad que está envuelta en sí misma, que se escucha a sí misma, su propia voz, y no escucha a los demás, vamos a decir, pues termina cometiendo ese tipo de equivocaciones, pues que no tienen remedio para apostarle a algo. Es decir, hay una pérdida cierta en busca de un bien incierto. Hay algunos comentarios del auditorio, por ejemplo, esta me llama la atención, dice: el problema, de acuerdo con ese enfoque que le están dando hoy en el programa, no es la ciudad, no es físicamente nuestra casa donde estamos habitando. La mayor parte de Guadalajara sigue siendo muy bonita, pero el problema es quienes nos han gobernado. Este es un comentario. Y luego también te preguntan, bueno, Alfonso Nieto de La Calma te manda un saludo. Gracias. Y te pide José Luis López que le digas, ¿dónde estás escribiendo actualmente? Bueno, estoy escribiendo en Proceso Jalisco, y bueno, también ahí se reeditó un librito sobre Guadalajara, mi primer libro sobre Guadalajara, que se llama Oblatos Colonias. Y bueno, y estoy haciendo por ahí otras cosas. Me dedico también a la docencia, fastidio alumnos en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. Y bueno, y sigo haciendo cosas, es decir, estoy preparando otro librito, un libro, vamos a decir, que no tiene que ver con Guadalajara, sino en todo caso la situación de un tapatío que hace una pedaleada, que en este caso es un servidor,
con otras 2 personas de Roma a Santiago de Compostela y un poco las experiencias de ese tipo de cosas, de un viaje mágico y misterioso y también muy fatigoso y muy extraordinario en ese sentido. Así que entonces sí tengo para entretenerme. Fíjense nomás, ¿quién fuera a pensar en los inicios del Camino de Santiago que Juan José Doñán lo fuera a recorrer, pero en bicicleta? Por Dios, hombre. Bueno, vamos haciendo una pausa y les recuerdo, están llegando muchos comentarios, algunos muy ingeniosos, que voy a pasar al aire después de una pausa, pero lo recuerdo que la línea WhatsApp para el programa es la 33 18 80 76 41, los teléfonos 31 22 42 00, 31 22 42 66, arroba Son las 3 Noticias, arroba Arana Cervantes. Pausa. Juan José Doñán, simplemente tapatío, aunque pues, tapatío por convicción y punto. Pero mira, te pregunta el público lo siguiente, dice, sí, que nos trate los temas cotidianos de las costumbres de Guadalajara, cómo contribuyen a ser una mejor ciudad. Y recuerdo, esto ya es de mi cosecha, el tiempo, Juan José, cuando la gente barría la banqueta y la parte de calle que le correspondía, la regaba y luego regaba el naranjo que estaba fuera de su casa. Bueno, efectivamente, esto nos hace pensar en una de las canciones más famosas del cancionero popular mexicano, no solo sobre Guadalajara, que es la canción Guadalajara de Pepe Guizar, que existe una versión hasta de Elvis Presley, lo cual habla efectivamente de que musicalmente es una canción muy bonita, líricamente también, y una parte, hay un pasaje en el cual se habla de que hueles a pura tierra mojada. Esa pura tierra mojada se refería a esto que mencionas. Las personas mojaban el frente para barrer y que no se levantara polvo. Y entonces, claro, es decir, quien salía a trabajar, quien pasaba por ahí y veía un lugar, unas calles como espejos de limpias y todavía con el aroma de la tierra mojada, del azahar en la época de floración de los naranjos y demás, bueno, tenía sobrados motivos para estar orgulloso y pensar que vivía, si no en el paraíso, casi en el paraíso, como decía Luis Espota. Bueno, yo diría que infortunadamente esa costumbre pues, se ha ido perdiendo o se fue perdiendo. Yo puedo decir todavía que hay muchas personas que me consta, vecinos míos, que los veo, vecinas y vecinos, barrer su calle y demás, y que diríamos, ahí está la enseñanza justamente en el ejemplo. También ahí habría que pensar en cosas como la siguiente. Habría que pensar que, por ejemplo, que la iglesia o las iglesias podían, en este caso, bueno, pues la iglesia mayoritaria, que es la iglesia católica, desde cualquier parroquia, el sacerdote podría hacer una suerte, pues no sé, de pastoral ecológica y estar diciendo, bueno, miren, señores o queridos hermanos o como sea el vocativo hacia los feligreses, piensen ustedes que ensuciar su ciudad es ofender al Creador, y que entonces por lo tanto tenemos que mantenerla limpia, es decir, que habría que diríamos, insistir desde ahí en lo importante que es tener una ciudad, diríamos, limpia, ordenada, de buenos hábitos, que finalmente eso serviría pues para recobrar otra vez esos ejemplos de esta ciudad, pues que en muchos sentidos hemos ido perdiendo. Claro, yo estoy de acuerdo también en que hay de responsabilidades a responsabilidades. La responsabilidad mayor es la de la autoridad, dado que es el que tiene un margen de maniobra mayor, pero tampoco tenemos que dejarle todo. Es decir, también tenemos una responsabilidad en lo individual, en lo familiar, en lo barrial.
que no podemos, a la cual no podemos renunciar sin que tenga consecuencias, y consecuencias, pues, finalmente negativas. Yo le decía el otro día a un amigo con el que bajamos con cierta frecuencia a la barranca de Huentitán, que qué irán a decir de nosotros dentro de 3, 4 generaciones, de que echábamos sin tratar las aguas negras al río Santiago, contaminándolo sin sanearse. Es decir, les va a parecer algo como inconcebible, es decir, no van a tener una buena opinión de nosotros. Y claro, ahí hay una responsabilidad no solamente de la sociedad, sino en este caso, pues, del Estado. Es decir, en su modalidad federal, estatal y municipal, que debió haberse tratado eso desde hace muchísimo tiempo, y que finalmente, pues, eso se revierte, tiene una serie de consecuencias negativas. Es decir, como un lugar como todo el lecho, todo el trayecto del río Santiago podía ser un paseo magnífico, como la barranca podía ser un lugar, es decir, tener una zona rural tan cerca de Guadalajara, es decir, una suerte de un paseo de esas dimensiones, con esas características y demás. Bueno, son cosas que no hemos acabado de valorar y que, pues, no les hemos dado la importancia que merecen. Finalmente, pues, yo creo que ese es el problema, diríamos, de un país como el nuestro y también de una región como la nuestra, que a algunas cosas hemos llegado tarde. Es decir, hemos llegado tarde, por ejemplo, a la defensa de los derechos humanos, hemos llegado tarde a la ecología, es decir, que hay cosas que nos han rebasado y que, pues, finalmente pagamos las consecuencias. Apostamos demasiado en el transporte individual, lo cual llevó a un rezago en la movilidad urbana, con consecuencias de contaminación atmosférica, de congestionamiento vial, de que llegamos tarde, que estamos estresados. Así que entonces tenemos que replantearnos muchas cosas, y bueno, momentos como el inicio de un año es una buena ocasión para ello. ¿Cuándo se dejó de cultivar, de sembrar, de poner un naranjo afuera de tu casa, en las avenidas principales, para que en una temporada del año donde florecen y el azar despide su olor, hicieran otra Guadalajara y no la actual? Yo pensaría que sobre todo entre los años 70 y 80, cuando hay una suerte de proceso modernizador, se empiezan a hacer los ejes viales, que se empiezan a plantar árboles especies no muy recomendables como el alamillo o el ficus, y que se ve como mucho más ventajoso, que tiene más fronda que el naranjo. Bueno, luego después vimos que el ficus rompe cañerías, levanta banquetas, pues, que es de la familia del hule, y que el naranjo, que se había plantado durante generaciones y generaciones, es la especie ideal para la mayoría de las banquetas de nuestra ciudad, y que además, como bien dices, tenía esta otra ventaja, diríamos, de que te aromatizaba tu calle, de que había una sombra modesta, pero es decir, era un generador también de oxígeno, cumplía una función ornamental, es decir, tenía una serie de valores múltiples. Y luego lo otro, es decir, que desde el Estado hubo una suerte como de cambio. Somos también en algún momento víctimas de cierto tipo de modas, o de lo que don Samuel Ramos llamaba la imitación estralógica, que se podría decir la imitación tonta. Es decir, que algo que funciona en otro lugar no necesariamente funciona en el nuestro. Que tenemos que pensar las cosas antes de hacerlas. Y que si lo pensáramos, pues muchas de las cosas, sobre todo desacertadas, que hemos cometido, que hemos hecho en los últimos tiempos, no las hubiéramos hecho. Bien, Juan José, mira, Jorge Ocuicente está diciendo, bueno, soy
verdadero aficionado, estoy enamorado de Guadalajara, pero me gustaría que Juan José Doñán me pudiera describir algo o pudiera referirse en alguna forma a los colores que tenía la catedral cuando estaba enjarrada, o bueno, le pone aquí en barres, no sé si sean jarres, antes de la chapa de cantera instalada en la década de 1930. Y luego te dice, Jaime Bañuelos, vamos tratando de contagiar, de compartir, de fomentar el amor por Guadalajara, porque al final de cuentas, si yo la quiero mucho, pero me restrinjo a mi ámbito totalmente individual, pues como que no es lo mismo que si compartiera, que si contagiara a los demás. Cuéntanos algo de esto después de una pausa, Juan José. Juan José Doñán, te comentan, cuéntanos algo, dinos algo sobre la Catedral de Guadalajara, su edificio, su inmueble, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, la Catedral de Guadalajara, para comenzar, es uno de los mayores motivos de orgullo de los tapatíos. Es decir, hay ciudades en el mundo cuyo símbolo está, por ejemplo, en una torre, como la Torre Eiffel, en una estatua, como la de la Libertad, en Nueva York, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, y en el caso de Guadalajara es su catedral, a tal grado que muchas personas recordarán, y desde luego tú mismo, que el símbolo, por ejemplo, que traían de la ciudad los taxis de Guadalajara eran las torres de catedral, en una versión un poquito estilizada, pero uno puede seguir este gusto, diríamos que se convirtió en una suerte de escuela, casi de estilo, neogótico muy libre, y uno ve, por ejemplo, que hay una versión libérrima de las torres de catedral en el templo de Chapala, en otro lugar, por ejemplo, acá como Chapalilla también, y yo, volviendo a mi pueblo, a Tizapán el Alto, vi que en el interior, cuando lo pintaron de blanco, las columnas trataban de imitar las columnas del interior de la catedral. Y entonces vamos a decir que la gente se siente muy orgullosa por una obra que arquitectónicamente no es una obra maestra. Es decir, porque diríamos, una cosa es que algo sea muy querido, ahora sí que como diría el bolero, uno para querer no necesita una razón. Teniendo corazón, basta y sobra. Alguien decía pues que es una mezcla efectivamente de estilos la catedral. Alguien decía más radical que era una armoniosa conjunción de mediocridades, pero yo subrayaría sobre todo lo armonioso, que es finalmente un edificio original que efectivamente ha pasado por muchos cambios pues, que solamente yendo a la historia se encuentran. Por ejemplo, que sus primeras torres fueron unas torres finalmente tardías, se parecían a la torre de San Francisco, las echó un temblor en el año 1818, se hicieron un modelo neoclásico que se volvieron a venir también para abajo, se le atribuyen a José Gutiérrez, constructor del Cabañas, a partir de un proyecto de Manuel Tolsá. Y luego finalmente vienen estas torres que quedaron en definitiva, los alcatraces al revés, que son del año 1854, es decir, son relativamente recientes, ligeras, con un mosaico, y que a la gente le encantaron, es decir, que quedó una modificación. Sí, en algún momento la catedral estuvo enjarrada, un poco también Palacio de Gobierno, pero bueno, hubo también una suerte de gusto, yo no diría moda, un gusto que la gente apreció mucho, que es esta cantera dorada de Huentitán. Que efectivamente le da un toque especial, sobre todo pasado meridiano,
es decir, el sol decayendo comienza a darle una luminosidad muy particular y pues vamos a decir que hay que aceptar también ese tipo de cambios. Yo creo que ni la catedral, ni todos los edificios, ni la ciudad misma tiene que quedar momificada, sino que se trata de algo, diríamos, de una ciudad viva, con muchas cosas, vamos a decir que se nos han salido como los ríos desbordados de madre y que tenemos que volverla pues más habitable, pensada no tanto para el automóvil, sino pues para las personas que caminan, sobre todo en ciertos lugares, no solamente como el centro, sino también algunos barrios tradicionales y vamos a decir en las propias colonias y demás. Es decir, que la ciudad puede ser mejor de lo que es actualmente a la medida en que nosotros también seamos mejores. Tocaste un punto trascendental. La gente, los tapatíos, los vecinos, los por nacimiento, por adopción o por decisión propia. Te está diciendo Marta González. Guadalajara, muy bonita, todo me gusta, menos la gente mala. Hay gente mala en Guadalajara. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, hay buenos tapatíos, regulares tapatíos y también tapatíos que no son ejemplares. Pero bueno, yo creo que finalmente la apuesta, Marcos, y las personas que nos escuchan, está sobre todo en las nuevas generaciones, es decir, en los niños, en los adolescentes, que en la escuela, en el catecismo, para los que acuden a él, en el teatro, sobre todo en el seno familiar, pues lo que se debe enseñar son los buenos ejemplos. Y esos buenos ejemplos, vamos a decir, son los que terminan formando algo que se llama la buena crianza. La mejor Guadalajara, que es la Guadalajara de muchos tiempos, y esos tapatíos fueron hijos de la buena crianza. Y pues lograron hacer una ciudad que aún estas personas que mencionan que les gustan mucho Guadalajara, pero menos algunos tapatíos, bueno, hay que pensar que esa Guadalajara no se hizo de la nada, la hicieron esos tapatíos. Y la hicieron, vamos a decir, con una convicción, con un gusto, con un afecto que nosotros debemos recobrar y vivir día a día. Mira, hay un comentario que dice, mire, mis papás viven en la colonia Seattle en Zapopan, una de las más tradicionales de esa zona. Dice, todavía ellos mojan y barren el empedrado enfrente de su casa. Son de las pocas colonias en la zona metropolitana que todavía tienen empedrado. ¿En dónde estaría lo malo que hubiera empedrado en las calles y no pavimento? Bueno, qué gran ejemplo. Con otra ventaja, Marcos, que en esos lugares donde empedrados, donde llueve, hay una filtración, hay una recarga de los mantos freáticos y diríamos ahora sí que puras ventajas. Lo que sucede es que pensamos que como llevamos prisa y como el empedrado no es lo mejor para los coches, bueno, pues entonces es que la ciudad la pensamos para los coches y no para las personas. ¿Qué ciudad estamos haciendo? Una conclusión, Juan José Doñán, de la Guadalajara que estamos haciendo. Y conste, no estoy hablando de la Guadalajara perímetro municipal, sino de lo que ahora se llama zona metropolitana. ¿Qué ciudad estamos haciendo y hacia dónde vamos? Bueno, Guadalajara fue, como decía al principio, una gran invención que ha tenido, diríamos, aciertos y errores. Lamentablemente, en las últimas décadas han sido más los errores que los aciertos, cometidos desde los ámbitos oficiales, pero también, diríamos, un poco de la vida pública, de la vida privada, quiero decir. Y bueno, es una ciudad pues que se nos salió de control en muchos sentidos. Pero yo creo que aún esas equivocaciones son reversibles. Guadalajara ha sido, diríamos, tantos sus aciertos a lo largo de casi
500 años, que aún cuando nos hemos empeñado algunas generaciones en desfigurarla, atraídos por modas, por la pereza, por la inercia, ahí sigue la ciudad. Se cumpliría aquello de que el que tuvo retuvo, es decir, que aunque algunas generaciones se han afanado, hemos afanado pues por acabarla, la ciudad como el ave fénix renace, ahí está y nos lleva a recapacitar, nos lleva a pensar pues que tenemos que hacer algo para ser dignos de lo que es la ciudad, de lo que ha sido la ciudad. Y sobre todo, pues seguir el ejemplo de esos tapatíos de antaño que no presumían de modernos, pero que fueron muy inteligentes, muy lúcidos, muy generosos. Y fíjate, qué bueno que estás diciendo eso, porque no es con nostalgia, porque la nostalgia al final de cuentas, pues, ¿a dónde nos lleva, no? Pero mira, te están comentando, dice, yo recuerdo con mucho cariño mi infancia, vivíamos por la avenida Hidalgo, entre Colima y Veracruz, cuando todavía tenían esos nombres estas calles. Recuerdo al policía don Jesús que pitaba a las 8 de la noche y a las 10 de la noche para decir aquí ando, el padre Luis de Anda del Templo de la Soledad, Andreyita, una señora de negro que acudía a inyectar enfermos a domicilio, y dice, son bonitos recuerdos, pero hay que rescatar lo bueno y evitar lo malo, ¿no? Qué espléndida estampa esa que acabas de leer. Y luego nos dicen, dice, mi padre era de Zacatecas, te dice Marta, y se quedó aquí en Guadalajara y fue comandante de la desaparecida Policía Judicial, Gabriel González González. Él hizo limpieza de gente mala en Guadalajara. Lástima de lo que le sucedió en sus últimos días. Bueno, Juan José, gracias porque vienes. Gracias a ti, Marcos. A usted que nos escuchó también, muchas gracias por seguir este tipo de temas. Mañana tendremos otros importantes y la semana que nos resta. A usted le digo que este programa, hoy a las 8 de la noche, en la misma frecuencia, 91.5 de FM, estará siendo retransmitido. Pásela bien y vámonos a Canal Continental de Noticias. Gracias, Juan José. Gracias a ti, Marcos. Bueno.